tú estás hablando de Y mi abuelo era médico. Sí, pues, pero tú estás en una referencia, ¿no es cierto? O sea, lo que decimos nosotros, nosotros, las decisiones humanas, ¿quién las toma? Las decisiones de la vida humana, Se supone... en el caso del médico, que es el más sensible, ¿quién toma las decisiones en el sufrimiento del paciente? ¿Quién las toma? Él debería tomar sus propias decisiones, Él tiene que sí, tomar sus pero... propias decisiones, no queda más. Ahí está el detalle. Entonces, si yo soy el que tomo decisiones médicas, las decisiones humanas las toma ¿quién? Uno mismo. Eso es lo que quiero llegar. Entonces, miren, cuando ustedes hacen cualquier cosa en la vida, tiene que tener una justificación. ¿Por qué estudiamos medicina? Ustedes van a hacer la encuesta del día. ¿Por qué crees que estudias medicina tú? ¿Te gusta la investigación? Así lo dijiste la vez pasada. Bueno, ¿tú qué no has venido? ¿Por qué te estudias medicina? Yo tengo una mente mi padre falleció de cáncer. Ya. Ese es un motivo. Ya, entonces, ¿no es cierto? Hay una tendencia. Sí. Puede ser. ¿Por qué estudias medicina? Ayudar a las personas Ese es el otro. Mire, son tres criterios, ¿no? Hasta ahora. Tú, Madrecita, ¿cómo te llamas a propósito? Alexandra. Alexandrita, a ver. Ayudar a las personas. ¿Por qué? Ayudar a las personas. Ayudar. ¿Cómo quieres ayudar a las personas? Vamos, sí. ¿Y por qué no te has hecho monja? ¿Por qué? Porque la monja sería ¿O por qué no te has hecho anfitriona? Yo tengo una respuesta. A ver. Porque, o sea, usted no, el otro día nos dijo, ¿por qué no te hiciste Ya, no igual? ya, Ahí te van a ya. ayudar a las personas. Pero nosotros decidimos ayudar a las personas a nivel médico, a nivel de nuestros conocimientos, a nivel de lo que estudiamos nosotros. Para Ya, de muy esa bien, manera ayudar. muy bien. O sea, el paciente, acuérdate, es un medio, ¿ah? Eso es el gran problema de la medicina y de todo. El paciente no es un medio, es que un fin, ¿no es cierto? Entonces, el fin, porque muy bien como dice Alessandra, ¿no? Yo le pregunto a ella, ¿por qué no eres enfermera entonces? O porque tú muy bien lo dices, ¿no? Porque yo quiero utilizar el conocimiento de la medicina. O sea, ya no el paciente es un medio para que tú alcances ese objetivo. Y profesor, creo que otro motivo, aunque no sé si lo mío sea algo normal de pensar, es porque hay gente que es un poco como yo creo, que dice, ya, si no lo voy a hacer yo, pues nadie lo va a hacer bien, así que mejor yo lo hago y ya. Bueno, puede ser, pero es bien duro lo que estás diciendo, porque imagínate, tendrías que Es reemplazar. que ya he vivido eso con otros ámbitos, en el sentido desde chiquita, y a veces cuando uno hace mejor las cosas por sí mismo, o sea, quiero salvar a una persona, y de repente la otra persona no tiene ni idea de dónde está parada. Nada, Lógico. mejor lo hago yo entonces. Mejor, claro, pero si es un avión, de repente le vas a decir al piloto, salte, porque tú de repente no sabes manejar. ¿No? ¿Tienes que confiar o no? Y Por Dios, cuando tú vas a un médico, ¿acaso tú le preguntas a ver en qué puesto estuve, cuánto tuvo de nota en ética? no le van a preguntar Lógico, eso. ¿no es cierto? Tú tienes que confiar, pero confiamos en los demás, por Dios. Es que Pero- mi mamá me contó que tiene colegas que son médicos y colegas que son También puede, médicos. lo que sí yo les puedo enseñar acá, bueno, no enseñar porque es una palabra demasiado grave, lo que sí les puedo es hacer reflexionar sobre eso. Pero Lo también que ustedes enseña. tienen que hacer es reflexionar. Por ejemplo, ¿por qué uno es ¿por qué tú quieres ser médico? ¿Tú por qué quieres ser médico? Porque me gusta ayudar utilizando el conocimiento de la persona. Una parte de satisfacción personal. Ayudar Sí, pero utilizando ¿qué especialidad serías tú? cirugía cardiovascular. Ya, bueno, eso es una buena medida, ¿no? O sea, ¿tú qué especialidad vas a hacer? Le podemos decir doctor corazón. Oncología. ¿Tú qué especialidad vas a hacer? En parte dermatología también. Dermatología. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Ah? Todavía no. Psiquiatría, Psiquiatría. Pediatría. neurocirugía. Neurocirugía. Ginecología, doctoría. Ginecología. Bueno, como ven. Gracias. Pero mira, como Faltan ven ustedes, ginecólogos mujeres. como ustedes cada uno está interpretando seguramente ese conocimiento. Por ejemplo, un psiquiatra. Me parece interesantísimo ser psiquiatra, ¿no es cierto? Porque yo la verdad admiro mucho a algunos especialistas, ¿no? Porque, por ejemplo, el cirujano plástico, por decirle, no, por favor, no estoy en contra de los cirujanos plásticos, pero ¿usted cree que los plásticos tendrán la misma vocación que un médico psiquiatra, por ejemplo? No, tienen una vocación más artística, según mi mamá. Bueno, es posible.
Además, un psiquiatra gana poco. Bueno, tampoco, porque ahora con más especialidades. Hay especialidades que ganan mucho más, ¿no es cierto? Nadie va a escoger las especialidades porque ganan más, pero muchos médicos, como ella dice, lo hacen. Yo escojo dermatología más que nada porque tengo problemas también en la piel con la dermatitis. Y bueno, podría ayudar a gente con mi mismo problema. Ah, por supuesto. Claro, Sobre sí. todo porque la mayoría de gente Bueno, que pero se tiene entonces gente de plata. es una no vocación tanto- de servicio, como ellos lo hacen a través de la ciencia, lo que han conocido, y ella lo hace a través de su propio problema, me parece bien. Ah, claro. Solamente O sea, ni siquiera me dio pena mi abuelo. Obviamente sé que usted tampoco ha dicho que está mal, pero pienso que cirugía plástica, bueno, reconstructiva, que también es muy importante, por ejemplo, a un niño que le muerda un perro en la oreja, todo, por ejemplo, le arranca la oreja, ese niño va a estar con problemas psicológicos. Estoy totalmente de durante acuerdo. toda su vida. Estoy totalmente ¿Qué de hace acuerdo. el cirujano? Reconstruir. Si yo me saco Cierto. el sombrero, no tengo sombrero, me saco la peluca. Si las cosas fueran así, estoy de acuerdo, ¿no es cierto? Pero yo lo hacía en el sentido de que los plásticos que yo conozco son la gente que tiene más dinero. Muchos médicos tienen esa idea. Porque cuando veamos la encuesta que han hecho, que claro, el número es pequeño, pero en la encuesta generalmente hay 3 condiciones que se van a ver. Una de las condiciones es este prurito, este gusanito que es la vocación, que no sé cómo se inserta, ustedes lo han dicho, porque mi papá es médico, porque tengo de servicio, porque mi papá tuvo una enfermedad, o sea, obvio, siempre hay un motivador, pues. O sea, nadie hace las cosas por gusto, nadie nace y dice, ¿qué vas a hacer, hijito? Quiero ser médico, ¿no? Porque, miren, cuando estamos chicos, asimilamos muchas cosas. A los 12, 13 años, tú ya, cuando estás casi terminado el segundo, tercero y media, ya estás comenzando a visorar. Quiero ser torero, cura, Etcétera, no sé, etcétera. lo que pueda hacer. Y ahí es donde muchos se les queda el germen de la medicina. Felizmente no muchos. Porque la mayor parte de gente es más utilitaria. Por ejemplo, en Rusia, hace 50 años las médicos, la mayor parte de médicos eran mujeres. Yo no sé ¿Y por eso qué. es malo? ¿Por qué? ¿Y saben por qué era? Porque los hombres en Rusia tienen una idea más utilitaria. Como en muchas cosas, ¿no? Inmediatamente están terminando los estudios y ya quieren trabajar, quieren producir. Porque en esas sociedades el macho es el hombre que, como en estas sociedades, ya esto se ha perdido. Ni Ya se ha tanto, perdido. pero bueno. Claro, se ha perdido porque... En Lima sobre todo. En parte bueno, en parte malo. Sí, o sea, Es que seamos honestos, una buena idea de que el hombre está en la cabeza la es que sí o pregunta sí va a es, tener que ¿la aprender sociedad a ser peruana responsable. limeña es machista o no? Es raro su machismo. El más ¿Cuál flojo. machismo? A ver. ¿Cuál machismo? ¿Cuántas chicas hay acá? 1, 2, 3. Bueno, esta sociedad O sea, es machista. a veces 4, quiere 5, mandar, 5, pero... perdón, disculpe. 5. ¿Contra cuántos varones? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Casi 50-50. No, es que yo... Ya no es una sociedad machista. No, es que yo estuve en otro colegio donde sí se notaba, pero ¿cómo le explico? Sus padres eran mayoritariamente de sierra. Sin embargo, la diferencia está que ellos querían mandar y no movían ni un dedo. En cambio, la gente de la sierra a veces quiere mandar, pero hacen algo. Eso, Vamos a claro, los no está grandes bien que rasgos. se pongan Yo impostación, soy serrano, pero... soy serrano. Y yo sí sé lo que es más me pegas, más te quiero. Y yo sí sé que en la sierra peruana el machismo es imperante. Pues en el Porque caso de mis abuelos las fue al mismas revés. mujeres son las que provocan el machismo. Porque las madres le dan, en muchas sociedades, más comida al varón, más educación al varón. Las chicas son para tener hijos y para las labores domésticas. Entonces yo era hembrista, sin darme cuenta. Es que yo pensaba que era el hombre que servía para tener hijos, porque mi mamá es divorciada, ella más bien puso a mi papá en su lugar. Y mis abuelos eran de la sierra, quien mandaba era mi abuela. Y mi abuelito más bien parecía a la mamá, mi abuela era fría, Bueno, como en un el Perú- témpano. en el Pero Perú- mi abuelo tendría sus gustos. Sí. En el Perú... Mi abuela ni siquiera en el sabe lo que Perú es el feminismo. Hay un sitio en Piura que se llama Las Capullanas. Y ella es tarmeña. ¿Ah? Tarmeña, mi abuela. Ya, no, De pero las las Capullanas está junto a Catacaos. Y es una sociedad feminista, porque los que trabajan en el campo son las mujeres. O sea, es un modo de pensar, ¿ah? O sea, las mujeres, cuando se amanecen las labores cuando se abre la mañana, las que salen de la casa son las mujeres y se van a apañar el algodón, lo que sea.
¡Ay, qué divertido! Pero eso es una excepción. Normalmente las sociedades nuestras es al revés, el machismo es el que ha predominado, sí. ¿El machismo tendrá mucho que ver con la economía? Podría ser en algunos Sí, pues, casos. porque sí. Para mí sí, porque- Dime, la mujer peruana promedio, no ustedes son de una sociedad diferente. Vamos a las sociedades económicamente, digamos, ahí el que trabaja es el hombre. Y el hombre, como lleva el dinero, es el que predomina. En las sociedades, ustedes vean, por ejemplo, en la ancianidad, ¿cuántas mujeres más, o comparadas con los varones, tienen un subsidio, un sueldo, una renta, lo que fuera? Las mujeres no tienen nada. ¿Por qué? Porque los varones generalmente han sido los que han usufructuado esta cosa. Hasta mi abuela, que es obstetriz, le daba, a veces ni quería ni darle, porque como era la esposa del viudo, A ver. pensaban que ella no trabajaba, pero ella sí ¿viste? trabajaba. ¿Ya viste? Algo que tengo pensado es, por ejemplo, si la mujer no estudia, ahí comienza todo. Porque cuando no estudia, no va a tener una profesión, bueno, no va a tener cómo tener ingresos. Y Al también, no tener ingresos se casa. Y Una creo- vez que se casa, va a tener que vivir con él y soportar todo. ¿Por qué? Porque no va a poder cómo mantenerse después. Esa es una evolución natural de una sociedad machista. ¿Sí o no? profesor, yo también creo que también depende de qué es lo que ven algunos hombres y mujeres como machistas, porque en mi caso me han enseñado que un hombre es machista solo cuando trata mal a la mujer, porque hay países de Europa donde por más caballero que seas, ya te tiran de machista, y eso a mí, a mi mamá y mamá, y eso que ella es así, con los varones sobre todo. Mi papá No, intentó, pero entre vamos, comillas, yo te pregunto, no le salió Yo te bien. pregunto, por cuestiones, en los periódicos, en las noticias, ¿qué sale más? ¿Quién mata más? ¿Los hombres a las mujeres o las mujeres a los hombres? Generalmente el varón a la Ya, mujer. entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿En qué tipo de sociedad estamos? Ya sé, lo que trato de decir es que en Europa, solo porque le No, abres la pero- puerta a la pero mujer, por eso o sea... estamos volviendo a esto, ¿no? Estamos volviendo Ah, eso ya tiene que ver con la parte de Pero costumbres. todo tiene que ver con... Si somos parte de la sociedad está basada en costumbres. Sí, porque a mí ya me parece exagerado que porque un hombre, o sea que tienes que también convenzo, no, pues tampoco te vayas a hacer así. El chico está intentando ser amable y tú literalmente lo estás por las puras, ni que te estuviera insultando o algo. Así No, es. no le veo el Bueno. sentido a eso. Para no perder el hilo de la conversación, que está muy simpática, esto es lo que quería que ustedes incorporen, ¿no? Esos 3 puntos que hemos visto. El triángulo de las Bermudas de allá, que nos demuestra por qué somos lo que somos, y esto que nos demuestra cómo evoluciona el proceso ético lo hemos visto en la ontología, que es el ser humano el que se desarrolla, en algún momento ese niño se hace ético, y en la sociedad animalista de nuestro proceso evolutivo, en algún momento el neandertal se convierte en ético cuando pasa al razonamiento. Entonces, conclusión, el razonamiento es la base filosófica de la filosofía, de la ética, y la ética es un producto, llamémoslo, elaborado por los seres humanos. Por tanto, no existe bien ni mal, señores. Eso es lo que quiero también. El bien y el mal están interpretados por nosotros. Dígale eso al demonio y a Dios, pero supongo que usted no es creyente. Miren, unos años antes, lo que les contaba, mi abuelita se iba a la playa en pijamas, cubierta totalmente. Ni yo exagero tanto. Cuando yo estaba adolescente, las chicas usaban, bueno, supongo que usaban dos piezas, pero usaban una pieza sola. No veíamos mucho. Y ahora, pues las chicas tienen una cosita de la... Pero yo no me he visto así. ¿Cómo te viste eso? Yo me he visto más tapada y aún así son unos fastidiosos. Eso ya depende del tipo de cuerpo en parte. Mejor no hablo nada. No, pero una niña pues tiene siempre un bonito cuerpo. ¿Cómo nos hacemos? Si la naturaleza nos ha dado la diferencia, nosotros somos feos. Mire, por mí que se vista así una chica que no tiene nada para enseñar, porque no llama mucho la atención, Ya. pero es un peligro cuando literalmente no es justo. Uno intenta vestirse normal y estos malditos no te dejan en paz ni en tu infancia. Bueno, es posible. Bueno, vamos a hacer la clase de ahora rápidamente. Bueno, ya están todos sintonizados. Tramas de la niñez, no me lo recuerdo. ¿Alguna pregunta, alguna opinión antes de pasar al... Sí, profe, una pregunta. A ver. ¿Por qué razón hombres de su edad a veces molestan a señoritas que tienen uniforme escolar? ¿Cómo? Nada, olvide lo que dije. Bueno,
a hablar ahora se llama la ética clínica. Entonces, otro tema que también quería que ustedes tengan muy claro es que la bioética es el término más adecuado para utilizar los procesos, los deberes en la medicina. Aparecieron, ya lo vimos en la primera clase en la historia de la medicina, primero apareció la ética hipocrática, ¿no? Recuerdan ustedes, Hipócrates y su grupo creó una ética hipocrática que se condijo con una ética. ¿Cómo se llamaba la primera ética que habíamos visto? La ética de la virtud. Entonces, la ética de la virtud estuvo dentro de la égida de la ética hipocrática. ¿Ya? Obviamente, ahí habíamos hablado de lo bueno y lo malo. Lo bueno, habíamos hablado de la fronesis, de la prudencia, y habíamos hablado que además las virtudes y los vicios. Entonces, con este paquete inicial es que aparece toda la égida de la medicina. Y cuando encuentra al desarrollo de la medicina básica, la medicina hipocrática, aparecen algunas situaciones importantes. Y habíamos hablado ahí, por ejemplo, el principio del non nocere, ¿no es cierto? Primero decían antes que cures, no hagas daño, no hacer daño. Pero no hacer daño, obviamente, está en contraposición, perdón, en balance con la beneficencia. Vamos a hacer caridad. O sea, perdón, Caridad. beneficencia. Por eso. Beneficencia. Después vamos a ver, cuando hablamos de los principios, cuando hablamos de valores, miren, si pudiéramos ponernos de acuerdo en valores para ejercer medicina, ¿cuántos valores habría? Miles. ¿No es cierto? O Y sea, acá nomás en la mañana hemos tenido como 10 valores. Un valor. Otro valor. Salud. ¿Ese es un valor? Respeto. Solidaridad. Un valor bonito. El valor También, bonito. bueno, claro. Pues sí, son valores, todos son valores, ¿cierto? Claro, pero vamos a ver valores humanos, espirituales, ¿no? Claro, podría ser la avaricia, bueno, la avaricia no, sino de repente el conocimiento, ¿no? Es un valor también. ¿Valor? ¿Valor? Ya, ahora, pongamos, nos podríamos poner de acuerdo para que tantos valores tan interesantes pudiéramos aplicarlos a la medicina. Puede que una buena parte sí. ¿Cuántos? Eso no lo sé, no sé cuántos hay. ¿Cuántos podríamos ser? Entonces, la bioética, desde sus inicios, y los estamos ya hablando de... habíamos dicho de que, a lo que iba, es que de los valores primarios, que son hoy día principios, la beneficencia y la no maleficencia son los valores más antiguos que hoy día la bioética incorpora. Entonces, la bioética ya no incorpora valores, sino principios, como habíamos dicho, recuerden. Y los principios más importantes eran la beneficencia y la no maleficencia. O sea, ¿qué quiero decir? Se usaron estos principios ahora porque cuando la bioética, bueno, acá aparece, recuerden ustedes, un tema que se llamaba la Medical Ethics, ¿te acuerdan? La Medical Ethics. La Medical Ethics es un tema propuesto por un doctor que se llama Sir Percival Potter. Y este caballero le dieron un encargo para que escriba un documento que pueda servir para que los médicos entre médicos, los médicos con los pacientes y las médicos con las enfermeras y otras cosas, y esto en 1830 aproximadamente. Entonces, Sir Percival Potter, un gran cirujano de esa época, en el año 1830 más o menos, estableció esto, que no tenía nada que hacer con las otras cosas, pero estableció una cosa que hoy día es un código de ética. Muy importante, aun cuando ya había un código hipocrático. Tanto así. Era un código rudimentario. Ni siquiera científico, ¿no es cierto?
Bien, entonces cuando aparece la bioética, habíamos dicho por varias causas, el caso Tuskegee, los experimentos en seres humanos, etc., aparece la bioética, y a dos señores que se llaman Childress y Thomas Beauchamp, son americanos de primera generación, se les ocurrió aplicar estos principios que se habían utilizado en la investigación en seres humanos, se les ocurrió aplicarlo en la clínica. Y actualmente aparece lo que la clase de hoy día, que se llama la ética clínica o bioética clínica, que tiene por objeto fundamental tomar decisiones éticas en base a los principios bioéticos establecidos por los griegos, más dos principios modernos, que son la justicia La autonomía. y la autonomía. Bien, se preguntarán entonces de dónde salieron la justicia y la autonomía. ¿No es cierto? Los principios, mire, tan antiguos, 2500 años. La beneficencia y la norma, las que hicieron un médico que ni siquiera era médico, era una persona que no tenía computadora, que no tenía ni lápiz. Sabía seguramente escribir. Y escribió los primeros fundamentos hechos por la bioética hace 2500 años. En la Grecia Magna, Hipócrates, primero un nocere, y la medicina es beneficencia. Cuando pasa el tiempo, aparecen una serie de situaciones muy importantes, señores. Una de las más importantes es que aparece una etapa a fines del siglo XVIII que se llama la Revolución Francesa. Y unos años después, la Revolución Americana. Estas revoluciones cambiaron el sentido total de la historia. ¿Por qué? Porque antes de estos caballeros, antes de estas épocas, las situaciones eran sumamente precarias para los oyentes. Nanita, Alexandra, vente a sentar acá, por favor. Por favor, siéntese más acá cerca, porque estoy haciendo un esfuerzo muy grande y creo que no escuchan muy bien. ¿Me escuchan bien por ahí? Ya, pero siéntate acá. A mí me gustan las chicas y los chicos que se sienten adelante. A ver, vente acá, psiquiatra, vente por acá. Bien, entonces, señores... Profe, ¿es verdad que era una nueva- psiquiatra? Perdón. Ay, perdón que decía, es que se me vino una curiosidad y quería preguntarle, pero mejor espero que termine. Claro. Entonces, miren ustedes, aquí adelante hay un sitio. Ahí. Bien, entonces, aquí, ¿cómo te llamas? ¿Tu nombre? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Hernán. Alejandro. Siéntate. Fernando. Fernando. Bien, entonces miren, la Revolución Francesa, miren, y la Revolución Americana crearon una cosa que es muy importante. Y eso es lo que quisiera que ustedes entiendan. Si de algo les sirve esta clase es lo siguiente. Si la beneficencia nos hizo a los médicos grandes, porque curarle a una persona, ustedes no saben lo que es un miope cuando va le pone un lente y dice, ¡ay, Dios mío, existe el mundo! ¡Qué maravilla! Eso se llama beneficencia. O sea, cuando el médico actúa, cuando tienes una apendicitis y vas así hasta las patas, te ponen una anestesia de pasa, te quitan y te curan. Te trasplantan un corazón. ¿Qué principio es ese? ¿Qué principio? Beneficencia. Todo es beneficencia. Pero no se olviden que lo único que no podemos hacer es daño. Pero ya los hipocráticos decían daño. O sea, esos principios quedaron sellados. Pero con los tiempos modernos, con la Revolución Francesa, se rompen los lazos que había con las dictaduras. Antes los reyes hacían lo que ser rey era ser un dios, era el dueño de las demás personas. Tenía suerte si era un rey bueno, si no ya fue. Imagínate, y la mayor parte, como todos los políticos, eran malos. Por lo tanto, la vida en el mundo era una desgracia. Vean nomás la historia de Inglaterra, la historia antes de la Revolución Francesa, y después también, porque la democracia de repente no ha mejorado mucho, pero por lo menos le ha dado a las personas un concepto de los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos son la base política de los tiempos modernos. Entonces, los derechos humanos, entonces, ahora sí, ya con todas derechos humanos, establecieron, entre otras,
una cosa muy importante, que es la autonomía, o sea, el derecho a ser gobernados. Ser libres. Miren, lo más importante en el ser humano, yo diría más que la muerte, es la libertad. Y la autonomía, que es un principio bioético que ya lo ha puesto la bioética, es el principio de la toma de decisiones. Claro, eso no es el principal, porque hay otros principios, el principio de la dignidad humana, el principio a tener un apellido, el principio de tomar decisiones de cualquier tipo, el principio a la religión. Son principios que no se pueden ni siquiera discutir, pero el más importante es la libertad. El representante de todas es la libertad. Y eso significa los derechos humanos, la autonomía, que los bioeticistas de la época le pusieron el nombre de respeto al ser humano. El respeto al ser humano se tradujo en el concepto del principio bioético de la autonomía. Y el otro principio que tampoco había es el principio de la justicia. Porque antes de la revolución, la justicia no existía para nada. La justicia empieza cuando todos tenemos derecho al acceso a la salud, a la educación, a lo que sea. Todos tenemos derecho. No tenemos nosotros los de la ciudad, los de la raza X o sobre la raza O o Y. Todos somos iguales. Y eso que aún después de que existiera, seguimos con eso en parte. ¿Perdón? Es que después de que supuestamente hicieron los derechos, Estados Unidos todavía era racista, si más no me acuerdo. Ah, por supuesto. Y todavía seguimos siendo racistas. A ver, pregúntale a las sociedades peruanas si no hay racismo en el Perú. O sea, no quiere decir que los derechos humanos estén establecidos. ¿Ah? ¿Cuántas personas mueren todos los días en el Medio Oriente? ¿Qué derechos respetan los aviones cuando bombardean poblaciones habitadas en gran parte? Todos los días. Bueno, ahí en las zonas de los kurdos, pobrecitos, no tienen patria. Todos lo bombardean, los turcos lo bombardean, lo bombardean los islámicos. Todo el mundo. O lo más cercano, las señoritas que pudiendo ayudar de verdad a sus niños, en lugar de ayudarlos, son tan egoístas que se preocupan por sí mismas y al pobrecito se deshacen de él. Imagínate, todas esas cosas. Bien, entonces, ya terminando para aterrizar en el tema de la ética clínica, Show-Me Children's, extrayendo los principios bioéticos de la bioética, de los 3 principios que ellos establecieron, anótenlos por favor. En el reporte Belmont aparecen 3 principios que establecen los de ese tiempo y dijeron, así como les estaba preguntando cuáles son los valores, y dijeron los 3 principios más importantes son, primero, respeto a las personas. Segundo, beneficencia. Y 3, justicia. O sea, el reporte Belmont estableció categóricamente como un monumento, dijo, señores, para hacer investigación en seres humanos necesitas estos 3 principios. ¿Y a qué se refería? El principio primero es el respeto por las personas. Beneficencia y... El segundo es beneficencia. Y el tercero es justicia. ¿A qué se refería con beneficencia? el bien, bienestar. Entonces, ¿qué pasó? No fue tan fácil, pues, porque es la misma pregunta que les hago yo. Vamos a crear, pongamos tabula rasa, no existe nada. Vamos a crear los principios bioéticos. ¿Cuáles serían los más importantes? Honestidad, justicia. Entonces, todo el mundo opina. Entonces, ellos, para evitarse ese problema, dijeron, vamos a escoger los más importantes. Y vamos a buscar los principios que sean universales. Y los principios que puedan ser aplicados en todo lo posible a todas las razas. Y escogieron los 3 nada más. Respeta a las personas, beneficencia y justicia. Bien, entonces, Show-Me Children's, los tipos inteligentes, dijeron, bueno, si aplicamos eso a la investigación, ¿por qué no lo aplicamos en toda la bioética? Y en los tiempos modernos, apliquemos a la clínica. Y después de pensarlo y repensarlo, dijeron, sí, vamos a transformar los deseos de los pacientes, no reemplazarlos, siempre poner el nombre, autonomía. Para que todo sea un idioma universal, vamos a poner primero autonomía. Eso sería respeto a las personas, ¿no? Respeto a las personas. 2, beneficencia. Ya estaba establecido. ¿Quién inventó la beneficencia? ¿Quién inventó la beneficencia, señores?
¿Cómo dijo que se ¿Ah? pronunciaba? Hipócrates, no estamos Ah, diciendo. ya, Hipócrates. Y el tercero era, No, tercero es la justicia. O sea, la justicia es antigua o moderna. Como La beneficencia es un derecho y principio ley. antiguo o moderno. Mm, Pero sí hemos dicho que con la Revolución Francesa, ¿dónde están pensando, chicos? es que yo vi que la palabra justicia en sí misma, como lo que se parecía, había en la antigüedad, pero así como ¿En usted dónde había? dice, ¿En qué antigüedad? ¿En qué libro de historia has claro, estudiado? era su justicia de ellos. Por ¿De ejemplo, quién? el código Hammurabi, según lo que me dijo mi No, profesor, claro, pero claro. O sea, vamos por partes. creo que usted se refiere a cuando se hizo ley a nivel de El intentar principio de ponerlo mundial, justicia, ¿no? para hacerse universal, ha tenido que ser establecido. Ah, a eso se refiere en general. Entonces, la justicia es un principio de los derechos humanos. Ah, ya. Y la no maleficencia la ponen Childress y Bechon y Childress porque consideraron que era la mejor manera de establecer perfectamente el ámbito. Derecho, Entonces, Bechovi, Chive. Nos quedaron los 4 principios bioéticos que son, repítalo a voz alta. No dijo que eran Primero, respeto a la persona, los bioéticos de la modernos. autonomía, Autonomía. Segundo, beneficencia. Tercero, justicia o no maleficencia. Y cuarto, no dijo a entonces, justicia. lo que quiere decir, y miren la maravilla que es, miren qué simple es el mundo, ¿no? Ustedes pueden agarrar la tabla de los valores y son como 120 valores. Ustedes pueden hablar de los principios de los 10 mandamientos, son 10 mandamientos. Pueden hablar de las leyes, son 150 leyes. En todo eso es un montón. Pero acá, estos sujetos que con mucha inteligencia tocaron el tema, solamente hicieron esos 4 principios. O sea, dijeron, miren, bueno, eso no lo hicieron tan fácil, ¿no? Y además no significa la tabla más espectacular. Seguramente hay otras situaciones mucho más difíciles, ¿no? Pero ellos dijeron, con esos 4 principios vamos a intentar resolver todo lo... Imagínense. Pero es correcto, miren. Por ejemplo, un desarmador en cruz. Cuando ustedes tienen que poner un tornillo y el desarmador es en cruz, se fregaron. Uy, Porque pueden meter la uña, tiene que ser en cruz. no me lo Y recuerdo. entonces los principios bioéticos, un poco que se comportan como eso. ¿Por qué? Porque pueden resolver los problemas éticos que se suscitan en la medicina. Y eso se llama dilemas o problemas éticos bajo la ética clínica. Entonces la bioética clínica o ética clínica es el método que se ha inventado para resolver los problemas éticos en la práctica clínica. ¿Algo más, algo menos? ¿Algo más? A ver. ¿No va a decir nada? Ah, ya. Esto, no sé si se ofende al que dijo psiquiatra, pero ¿es verdad que les decían loqueros antes? ¿Lo que qué? Es que a mí mi abuelita creo que me contó que al psiquiatra a veces le decían el loquero ¿A quién? a los que hacían psiquiatría. No sé si era de broma, pero Bueno, solo de los curioso. buenos, claro, le dicen, por ejemplo, a los dermatólogos, ¿qué les dicen? Los peleteros. Pero, o sea que era verdad. ¿Qué le dicen a los urólogos? Ni idea. No Los sé. ornitólogos. Y a los ginecólogos. Eso me Ah. Eso me gustaría hacer. Los vulvólogos de repente. No lo sé. Muy bien. Entonces vamos a darle el paso a la ética clínica. ¿Bien? Bien, entonces ya hemos visto que la vida es una toma de decisiones, por lo tanto, las decisiones están todos los días. Y las decisiones siempre tienen esa tendencia, siempre, pero no siempre, la tendencia a ser dicotómicas. Entonces, generalmente las posiciones que tomamos tienen que ser como hacen las computadoras, sí y no. ¿No es cierto? ¿Dicotómicas? Dicotómicas, dos formas. Entonces, quiere decir que las personas tomamos decisiones generalmente a favor o en contra, ¿no? En general. Y cuando los argumentos son morales, cuando los problemas son morales, o mucho más fácil, cuando aparecieron los primeros problemas, se llamaban dilemas morales. Miren, hay una historia bien interesante. En Seattle, en los años 50, antes de la aparición de las diálisis, las hemodiálisis,
No había nada. Ya se sabía que la sangre podía limpiarse, podía eliminar, porque se sabía que los riñones en esos tiempos eran el elemento más importante para filtrar la sangre. O sea, todo lo malo lo filtraban y botaban lo malo y se quedaba lo bueno. Todo se sabía eso. Cuando se crearon, y eso lo saben ustedes por sus altos estudios de fisiología, cuando se creó la primera máquina de hemodiálisis, con sus teorías obviamente racionales, fue un gran avance. Y esto apareció en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos. En Seattle, un hospital comenzó a ofrecer las diálisis. Entonces tenían un par de aparatos. ¿Y cuántos pacientes con diálisis podrían haber en Seattle? ¿Cuántos podrían haber? No creo que ¿Cuántas muchos. insuficiencias renales podrían haber en una ciudad de 1 millón de habitantes? Oh, ya ¿Cuántas podrían fueron. haber? Un cálculo. Un cálculo. El 50%. ¿Cuántas personas necesitan diálisis en el Perú? ¿Tienen idea? No. Una idea remota. Ah, Díganme. Díganme. Vamos. 5.000. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿una tercera parte de la población? 10% no, mucho. Sí, sería el 5. No. ¿Una cuarta parte de la población? No. ¿Quinta? Ya dijeron 5.000. 15. 15. O sea, 15.000. Mucho. 7.000. Ya, nos quedamos en la mitad. Entonces, pongamos que en Seattle, que tenía una población menos que la nuestra, aparecieron de un día para otro 1.000 pacientes con insuficiencia renal. El porcentaje de la población. Bueno, natural. Estados Unidos es más grande que Perú. Perdón. Pero Seattle es Estoy hablando de... Seattle es una ciudad. Habrán emigrado. Seattle tiene 1,5 millones de habitantes. No, pero yo veo ahora gente que habrá ido ahí por escuchando la noticia. Hay gente que es capaz de emigrar para conseguir salud. No, Digo, estamos hablando salud. de 1950. Tendrías que irte a una máquina del tiempo. ¿Mm? Bueno, A pie. lo cierto es que de la noche a la mañana habían colas de personas esperando. No digo. Entonces viene el primer dilema. ¿Qué hacer con las personas que iban a ser sometidas a diálisis? Hacerle su Y diálisis. miren, estamos en un país racista, en un país elitista, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Que aparecieron gentes pobres, gente rica, negros, asiáticos y blancos. Y entonces, para resolver el problema, se suscitó un comité que después le pusieron el Comité de la Muerte. Mm. ¿Por qué? Porque era el que se encargaba de determinar cuáles eran los que podían pasar. Ay, eso no es justo. Por eso, pues, precisamente es por eso los traigo acá, para los negros. Entonces, obviamente no es justo. Entonces, si esto lo trasladáramos aquí, entraríamos a un problema ético. ¿Cómo escoger a las pacientes de diálisis que estaban haciendo cola? Miren qué importante. Bueno. Hoy día no es problema ese, porque hoy día en Lima hay 100 máquinas, 150, 260 máquinas de diálisis que trabajan mañana, tarde y noche y resuelven, entre comillas, el problema de los 7.000, que son más o menos lo que se calcula, ¿no? Entonces ahora no hay problema, pero en esa época ya era un problema. Mm. Bueno, sin ir muy lejos, nuestros hospitales están llenos. Una unidad de cuidados intensivos tiene 7, 8, 10 camas, la más grande tiene 20. Pero tributarios de cuidado intensivo pues pueden haber 100, 200. Entonces ahí vienen los problemas éticos. Por ejemplo, un problema ético que habíamos tomado al comienzo. Un paciente que está terminal, después de la cirugía, hacen descerebración, está 20 días en la máquina, está descerebrado y está ocupando una cama. ¿Qué haríamos nosotros para cuando llega un paciente nuevo que necesita la máquina? ¿Qué haríamos con ese paciente? Desconectarlo. ¿Qué haríamos? Removerlo a otro Por favor, lugar. energías positivas, este niño está medio... Hacemos el señor. Ya, difícil, me parece bien. Pero lo que usted es la única que puede tomar decisiones. Una junta médica podría ser. La opinión de la familia. Entonces, eso se llama ética clínica. Yo le pondría o trataría de ver algún otro lugar, o si no, ya tendré que hacerle compartir Perfecto. habitación. Es que si yo estuviera así, a mí no Excelente. me gustaría que me trataran como una cosa. Excelente, excelente. Quiere decir que esto que estamos hablando, el tema de ahora es la ética clínica. Cómo tomar decisiones
ante los problemas éticos de la clínica. Qué sencillo, qué sencillo. Además ya he compartido habitación incluso con mi primito, Ve, hasta que cumplió Ahí está los un dilema. 12. A ver, una persona seria. ¿Qué escogerías tú? El mal menor. El mal menor. En ese caso, el mal menor, ¿cuál sería? ¿La chica o el pescado? No entiendo. Es un dilema ético, ¿no? ¿Qué dilema tiene ese caballero? ¿O se la come o la quiere? ¿Y por qué sería caníbal estar en una playa? Mira, esto de acá se llama pescado. Entonces, Ah, el qué problema raro. ético está representado en esa idea, ¿no es cierto? Cuando las dos posiciones son igualmente atractivas, cuando las dos son respetables. Si no, no sería dilema ético. Ok, ese tipo Cuando está tú vas loco. a, por ejemplo, llega a la emergencia un blanco y un negro, ¿a quién lo vamos a operar? Al blanco. A ver si a la emergencia va un niño y un viejo de 80 años, Mm, al más urgente. sí, a eso es lo que Pero también eso iba a ya no es una decir. decisión ética, pues. ¿Por Es qué? una decisión clínica. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Sí. Claro, claro. El problema es cuando las decisiones son éticas. Cuando los dos caminos parecen iguales. Pero yo no entiendo qué problema tiene eso de ético. Sé que es un poco raro y ¿Cómo? a alguno le parecería incluso hasta cruel que no se atienda primero al niño, pero es verdad, si el que tiene más Bueno, yo tengo más edad que tú. si el que tiene Yo digo, mi derecho es que a mí me atiendan igual que a ti. pero es que ¿Por eso qué a mí ya- más que a ti? Porque tú eres mujer. Porque tú eres Mm. más joven. Ah. No, porque Claro. de repente la enfermedad que yo no dije El nada. problema entonces, señores, el dilema está cuando la decisión no la puedes tomar por decisiones clínicas, por preferencias personales, por dinero, por lo que sea. No, a lo que me refiero es que quien esté más urgente, porque literalmente Ya es lo una dijimos, emergencia. ya, llegaste tarde. ¿Por qué Ya- no sería ella lo una dijo. decisión ética? Es lo que no entiendo. No, ¿cómo va a ser ética? Es clínica. El médico toma la decisión más adecuada cuando es correcta. Y si el paciente de emergencia necesita más ¿Ayuda? tiene que dársela. El problema es cuando tú agarras y tienes que discriminar, ¿no es cierto? Llega el director del hospital a la emergencia y llega un viejito que lo van a encontrar en la calle. Hay un solo respirador. ¿A quién le ponemos? Al director. No, pues no puede ser. Si no, mire, el problema sería bien terrible si nosotros, la ética clínica nos permite hacer ese análisis. Entonces, Doctor, pero ahí no sería que tendríamos que pagar al director porque es el director del hospital y su cerebro, o sea, él No, como pues médico igual que Walt Disney, cuando- no sé, supuestamente. no sé. Yo, como les digo, yo no tomo decisiones. Acá tengo el mismo nivel de ustedes en decisiones. No puedo yo decirte, si me preguntas a mí, yo te puedo responder mi idea, que no significa absolutamente nada, ningún valor. Mm. Yo haría, Qué gran me iría al idea. comité de ética y le diría, ¿saben qué? Hay este problema. ¿Por qué? Es que voy a eso, pues. Mire, nosotros tenemos un comité de ética acá. El comité de ética está conformado por 5 miembros. Un médico, una enfermera o un profesional de la salud, una ama de casa, un científico y un miembro de la comunidad. ¿Qué hace un ama de casa en un comité ético? Hace lo que tú estás haciendo ahora. Ah, Evitas el sesgo por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? Si todos fuéramos médicos, no, al director, además el director es el que nos paga. yo iba a decir el viejito. Entonces, no es así, pues, no es así. El dilema ético está precisamente preparado para buscar esas. Muy bien. Entonces, ahí lo tienen a Show y Childrens, los dos caballeros, Tom Bishop, son bioeticistas de primera generación, estuvieron en los primeros tiempos de la bioética, llamamos primitiva, del año 79, que se juntaron a raíz del problema que había en Tuskegee, que fue un disparador, un gatillo, ¿no? 300 negritos que los habían metido a un ensayo clínico, a un estudio científico, y nunca les dijeron que tenían sífilis, y los trataron como si fueran ratones. Sí, he oído de ese Entonces, experimento. por ese motivo es que aparece la bioética. Y entonces de ellos, de ese grupo seguramente grande de personas, aparecen estos dos caballeros, Tom Bishop y Charles Childress. Y los dos
Dicen, pero si ya los tenemos los principios bioéticos en la investigación y ellos nos van a ayudar a definir, pasémoslo a la clínica. Y entonces ahí añaden el principio de no malversación. Entonces, miren, en resumen, qué interesante. Bueno, esto no ha sido una genialidad, supongo, sino el sentido común. Entonces, si nosotros tenemos los 4 principios bioéticos, los 2 más antiguos, ¿cuáles eran los 2 más antiguos? La Fuerte. Sin dudas. beneficencia, Y, no maleficencia, ¿y los nuevos? justicia y Ya, eso es toda la bioética, ya terminamos la clase, vámonos. Bueno, para no terminar la clase traumáticamente vamos a continuar. Entonces, estos principios los tienen que tener ustedes como balanzas, perdón, como pesas de una balanza. Yo me pregunto a ustedes, ¿cuál será, de estos 4 principios, cuál será el más importante? A ver, empecemos por atrás. Delegada, ¿cuál será el principio más importante? Yo creo que beneficencia, perdón. ¿Tú? Justicia. 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 Beneficencia. no maleficencia. Justicia. Ya, miren, ¿ah? Uno más. Uno más. No, pero no seas malo. ¿Quién te gusta de todas las chicas? Todas. Ah, pero también me gustan todas. ¿Cuál? ¿Qué? O sea, ¿cuál? Autonomía, claro. Bien, entonces miren, ¿ah? Todos han dado sus opiniones. Al parecer, predominantes de justicia. Pero lo más probable es que haya que analizar cuál de ellos en cada caso. Le pongo un ejemplo.